¿Qué tal, amigos de coachingpnl.tv? Les saludamos nuevamente el doctor Edmundo Velasco, anfitrión de su programa, en una emisión más de estos programas. En esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que seguramente a todo mundo le gusta y le interesa mucho, el fútbol. Y nos acompaña un gran amigo, una persona con el que he trabajado personalmente y he podido ver la calidad de su trabajo utilizando programación neurolingüística, aprendizaje acelerado y muchas otras tecnologías en el deporte. Se trata de José Guadalupe Rubio, un exfutbolista profesional que en 1996 fue campeón con el equipo Santos en el fútbol mexicano, con una trayectoria de muchos años en el fútbol, con el que vamos a platicar de cómo se aplica el coaching con programación neurolingüística en el deporte. Quisiera que nos platicaras un poco, para luego entrar a la parte de cuándo empezaste a aplicar esto en tu vida, la programación neurolingüística, el coaching y todas estas tecnologías, que nos hablaras un poco de tu historial profesional, cómo te iniciaste en el deporte, cuál fue tu trayectoria. Háblanos un poco de ello. Sí, nació desde el gusto por el fútbol desde pequeño, entonces ahí fue donde le tomé amor al deporte. De hecho, no tuve una formación así como la que se da ahora en Fuerzas Básicas. Llegué del amateur directamente al profesional en segunda división aquí en México. Y fui creciendo, desarrollando con cualidades físicas, mejorando el aspecto técnico. Debuté a los 20 años en primera división y jugué 12 años en primera división. La mayor parte fue en el Santos Laguna. Ahí tuve un subcampeonato y un campeonato, y después en el Toros Neza. Y ahí, de ahora que conozco todas estas herramientas, me doy cuenta que hacía cosas sin darme cuenta, a nivel inconsciente. Y eso fue lo que hizo la diferencia en llegar a ser profesional. Y la primera pregunta que nos surge es, dado que actualmente en el deporte profesional las marcas son cada vez más parecidas, los récords son cada vez más parecidos, las diferencias son a veces de segundos, décimas de segundo, la pregunta es, si los deportes cada vez los jugadores son muy parecidos competitivamente, ¿la diferencia la hace la cuestión mental? Sí, de hecho hay muchas similitudes en cuanto a los entrenamientos. Por decir, dentro de todo el deporte, ya sea a nivel amateur, a nivel profesional, a nivel formativo, hay diferentes aspectos que hay que considerar. El primer aspecto es el aspecto físico, es decir, el cuerpo, que es el vehículo para hacer deporte. Ahí implica toda la metodología del entrenamiento, el aspecto de alimentación, de nutrición, de fortalecimiento. Esa es una parte, y eso está la preparación física. El otro aspecto que tiene que ver con el deporte, el aspecto técnico. Entonces, si hablamos de fútbol, todo lo que tenga que ver con la pelota. En el básquetbol, pues es también la pelota, o sea, el manejo de la pelota, la técnica individual, la técnica colectiva. El otro aspecto es el aspecto táctico. El táctico es la forma de jugar, por decir, las formaciones en el fútbol de 4-4-2, de 3-5-2, o sea, dependiendo del aspecto táctico. Y bueno, la diferencia aquí en la competitividad tiene que ver mucho con el aspecto mental, que es uno de los aspectos que a veces no se le da la importancia de vida. Y ahí es donde entramos a desarrollar todo este entrenamiento mental para generar cambios en el deportista y que sea más competitivo, porque sabemos que la diferencia en una carrera de 100 metros pues, son milésimas de segundos. Entonces la preparación mental juega un papel bien importante. En el fútbol también ahí vemos que los entrenamientos ya son muy similares en lo técnico, en lo táctico, en lo físico. Ya en cualquier lugar del mundo podemos ver similitudes. Entonces, cuando hay una competencia a nivel internacional, a nivel local, a nivel de liga, muchas de la diferencia es el que está mejor preparado mentalmente. Y esa es, lo que dices tú, algo muy relevante en el deporte. Qué interesante lo que nos dices. Y para que nuestro auditorio conozca un poco más, quisiéramos preguntarte que nos platiques un poco qué es coaching deportivo. Sabemos que eres un experto en coaching deportivo, que a eso te dedicas, que actualmente eres asesor de algunos equipos profesionales y que has tenido jugadores profesionales de diferentes deportes a tu cargo haciendo coaching deportivo. Para la gente que nos está viendo, explícanos un poquito en qué consiste el coaching deportivo. Sí, ahí nos metemos a un trabajo personal, individualizado, que tiene que ver con el acompañamiento del jugador. Hay sesiones a nivel individual, sesiones que se pueden programar de acuerdo a la necesidad del jugador.
para eliminar temores, para tener desempeño elevado en su persona, para que se enfoque bien en lo que quiere, en las metas. Como tú sabes, Edmundo, en el aspecto del coaching, que hay diferentes tipos de coaching. Hay el coaching personal, el coaching ejecutivo, el coaching empresarial. Bueno, aquí nos metemos más que nada en el aspecto personal, individualizado. Sabemos que el estado emocional de la persona juega un papel importante en el desempeño. Pues en el deportista es lo mismo. Entonces ahí trabajamos en aspectos de desempeño e incrementando su inteligencia emocional para que la presión, todos esos aspectos negativos que hay en el entorno no le afecten al jugador y tenga un alto rendimiento deportivo. Entonces el coaching viene a ser una herramienta para mejorar el desempeño, ya sea a cualquier nivel, ya sea amateur, ya sea a nivel de selección o a nivel internacional o en la liga, en cualquier deporte lo podemos aplicar. Y es una herramienta que ha permeado, es decir, cada vez hay mayor número de deportistas que están buscando un coach como asesor personal para incrementar su rendimiento deportivo. Fíjate que ahora se ha dado ese detalle a nivel de alto rendimiento, por decir, hay como el mejor golfista del mundo como es Tiger Woods, tiene su coach personal que le está asesorando, le está acompañando en su desempeño. Entonces ya hay más apertura a nivel internacional. De hecho, en América Latina poco a poco va integrándose. Acá, hablando de fútbol en específico, mucho se le deja al entrenador y a veces se cuenta con un psicólogo deportivo. Más sin embargo, hay ciertos vacíos porque el psicólogo no tiene experiencia en lo que es el deporte. O sea, es un área que él se especializa en la psicología, se tiene más ventaja cuando hay coaches que han participado en el deporte y saben de lo que el jugador siente a la hora de competir, el estar en un vestidor, de un juego importante, de una final, de jugarse un lugar en el mundial, no sé, o campeonatos que representan grandes beneficios para el deportista. Ahí es donde queda ese hueco que falta por cumplirse, y ahí es donde entra el coaching deportivo, donde se hace un plan estratégico para que sea un entrenamiento continuo y permanente. Quisiéramos que nos aclararas un poco más, desmenuzar un poco más las funciones. ¿Qué hace un entrenador y qué hace un coach personal? Mira, ahí por decir, el entrenador necesita conocer diferentes áreas para manejar a un equipo. Y obviamente tener asesores o tener coaches para él. Entonces la diferencia entre uno y otro es nada más que el coach en el entrenamiento deportivo, es decir, el director técnico hace una totalidad de trabajo. Por decir, se mete en el aspecto técnico, en el aspecto táctico, a veces hace de motivador. Pero si cuenta con una persona que es especialista en el desarrollo personal del jugador, se le van a facilitar mejor las cosas, porque está cubriendo una área que se debe de trabajar desde la formación del jugador, de incrementar su desempeño y que el mismo jugador no dependa de alguien para generar estados de alto desempeño. Eso es la diferencia que hay en cuanto el coach personal o el coach deportivo viene a ser un apoyo específico en el desarrollo personal y el entrenador en lo global, en todos los aspectos que involucran el deporte.